Bien, buenas tardes todos. Por pedido de una suscriptora, de hacer cuál es la religión verdadera, o sea, mostrar que el cristianismo, o sea, hablar de las religiones, decir que el cristianismo es la religión verdadera y con pruebas. Bueno, este es el primer video, no sé si habrá más videos, pero por lo menos vamos bien despacito. Bueno, primera premisa, por así decirlo, que el cristianismo, para ustedes y para todos, el cristianismo es la religión verdadera si Jesús resucitó de entre los muertos. O sea, que si Jesús resucitó de entre los muertos, listo. El cristianismo es la religión verdadera. ¿Y cómo demostramos que Jesús resucitó de entre los muertos? Bueno, primero, en su tumba no hay cuerpo y en ninguna parte se ha encontrado el cuerpo de Jesús. Se han encontrado cuerpos de otras personas, pero no el de Jesús. La otra sería, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿cómo hubiera llegado la cristiandad a tan alto número si fuera una falacia? Y otra cosa más importante todavía, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿ustedes creen que sus discípulos, Pedro, Juan... Bueno, Juan no, lo descartamos a Juan porque en esto no va a entrar Juan. Pero, por ejemplo, Tomás, Pedro, ¿ustedes creen que y Santiago también, y los otros discípulos, ¿ustedes creen que no van a morir? O sea, que van a dejarse matar por algo que es mentira, porque fueron mártires muchos discípulos de Cristo. ¿Y ustedes van a creer que Pedro se va a dejar matar, se va a dejar quitar la vida por algo que sabe que es mentira y que Jesús no resucitó? Tiene lógica lo que digo, que si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, los discípulos no se iban a dejar matar por los judíos o por el imperio romano si es una falacia la cristiandad. Entonces, ahí tenemos algunos argumentos de que Jesús resucitó de entre los muertos. Otro argumento es, la cristiandad, hay muchos milagros patentes en la cristiandad. En los primeros siglos y hasta ahora hay milagros en la cristiandad. Como que la cristiandad tiene como un toque de Dios. Porque primero, la cristiandad fueron 12 personas los que comenzaron con la cristiandad. Fueron 12 discípulos, más una persona que murió crucificada, o sea, el mismísimo Jesús Cristo. Bueno, ¿ustedes creen que con el imperio romano y con el judaísmo, que eran dos potencias como para desbaratar el cristianismo y hacerlo bajar a cero, ¿ustedes creen que cómo hizo el cristianismo para poder pasar el imperio romano? Y es más aún, hasta convertir al imperio romano, porque Constantino puso como religión el cristianismo en su imperio. Entonces, ¿ustedes creen cómo hizo el cristianismo cuando tenía el judaísmo, que mataban a muchos cristianos, y el imperio romano, que eran los paganos? O sea, se mataban montones de cristianos. Muchos mártires han muerto en esa época, los discípulos, los padres de la iglesia. Entonces, cada vez más muertes, como que más crece la iglesia de Jesucristo, como que el cristianismo crece, porque ¿cómo lo vamos a tener hasta ahora con la religión que más números tiene? Si empezaron con 12 personas, y me mataron a un montón de personas. Tuvieron en contra al judaísmo y al imperio romano. Si hay las personas que estuvieron en el siglo I habrán dicho, ¿quién va a salir victorioso o quién va a seguir estando de pie? ¿El imperio romano, el judaísmo o el cristianismo? ¿Y ustedes creen que allá en esa época los no cristianos, obviamente que decían que el judaísmo o el imperio romano, porque eran muy pocas personas del cristianismo?
cada vez se iban sumando más y más, y tenían en contra el judaísmo y el imperio romano. Hay algo que Dios quiso que avance el cristianismo, como hasta ahora lo tenemos, y que la Biblia, tenemos 73 libros en la Biblia. O sea, 73 los cristianos católicos, los protestantes tienen 66, pero nosotros tenemos 73. ¿Cómo se va a poder mantener el orden de los libros? ¿Cómo se va a mantener la doctrina de la iglesia a través de los siglos si no fuera por la ayuda de Dios? Tiene que haber alguien o algo que la haga hecho impulsar. Y no somos los humanos, porque vivimos muy poco tiempo. Tiene que ser Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tercera sería que la religión verdadera, primero y principal, tiene que ser monoteísta. ¿Por qué? Porque si tiene muchos dioses, tiene que haber uno que haya creado los demás. Porque acuérdense que el universo tiene un comienzo. Porque la nada no se puede dar a la nada. Tiene que haber algo sobrenatural que dé existencia, porque no puede salir de la nada algo cuando no hay nada, el vacío completo. Tiene que haber algo que le lleve la existencia, y ese ser lo llamamos Dios, como decía Santo Tomás de Aquino. Bueno, ese ser que llamamos Dios tiene que ser uno, porque si existe otro igual que él, ya no sería Dios. ¿Me entienden? Porque habría alguien más poderoso que él o de la misma que él. Y acuérdense, esto no contradice la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Cuando aparece el Padre, aparece el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando aparece el Hijo, aparece el Padre y el Espíritu Santo. Cuando aparece el Espíritu Santo, aparece el Padre y el Hijo. Dios es un Dios en tres personas distintas. Eso no significa que sean tres dioses, sino un solo Dios, una sola esencia divina. El Padre, en su conocimiento perfecto de sí mismo, engendra al Hijo, que es la palabra. Y hay un amor mutuo, eterno, entre esas dos personas, el Padre y el Hijo. Y ese amor mutuo lo llamamos Espíritu Santo. Allí estarían conformadas las tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Como en la Biblia, si nos vamos al Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios: hagamos al ser humano nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpían por la tierra. ¿Cómo dijo Dios? Hagamos. Y van a ver ustedes que no le dice a los ángeles. ¿Por qué? Vamos al versículo siguiente. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. No dice a imagen de Dios y los ángeles. Entonces, ahí vemos que hay algo trinitario. Y si nos vamos a la cita que más utilizan los protestantes, o sea, los testigos de Jehová, porque ellos no creen en la Trinidad, la Santísima Trinidad, son en el Deuteronomio. Utilicen esta. Escuche, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Pero acuérdense, si ustedes van y buscan una traducción que diga, como está Ejat, dice uno, o sea, único en esta traducción, pero en la verdadera dice uno, que es un solo Dios, es un Señor. Ese uno dice Ejat. Ejat puede decir muchas cosas, o sea, muchas personas o algo, pero en unidad. Bueno, acá vemos como que hay algo trinitario, ¿o no? Que hay algo que hay un solo Dios, pero hay un dejo de trinitariedad. Si nos vamos al Génesis, de nuevo, al capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: apareciósele Yahvé en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos, y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio,
acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Dijo, Abraham vio a 3 personas. Se postró en tierra y dijo: Señor. Hay algo trinitario. 3 personas, no dice 2. No dice muchas personas como si fueran ángeles. No, 3 personas, la Trinidad. Y si nos vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, esto vos se lo mostrás a un testigo de Jehová, a un judío. Escuchen, Isaías 9:5 dice la palabra de Dios: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre, Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. En una religión tan monoteísta, pero tan monoteísta como el judaísmo, ¿cómo se le va a llamar Dios fuerte a un ser humano? Tiene que ser Dios. Y ese Dios es Jesús. Y si nos vamos a Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre. Escuchen lo que viene: haciéndose a sí mismo igual a Dios. No queda claro, pero que existe la Santísima Trinidad, que es un solo Dios. Es un solo Dios verdadero, pero en 3 personas distintas. Y la verdadera religión tiene que ser monoteísta, decíamos, ¿no? Bueno, y como vemos, las Escrituras hablan de un Mesías. Ese Mesías, en el Antiguo Testamento profetizado, los judíos lo esperaban al Mesías. Si nos vamos a Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27, podemos leer: 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía, y se consagre el Santísimo. Seguimos. Debes saber y entender esto, desde la salida de la palabra, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta la llegada del Mesías, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Y después de 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la multitud de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado caiga sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, aunque puede ser más. Bueno, según cuál es la religión verdadera de Dante a Urbina, que era un ateo, y se hizo católico, pero él pensaba que la religión católica era la más mentirosa. Pero él no fue buscando la religión católica. Él se fue dando cuenta que la verdad estaba en la religión católica. Y empezó a creer, entró al camino de Dios y Dios lo fue llevando hacia la verdad plena. Bueno, dice: pues bien, para interpretar correctamente este pasaje, debemos establecer primero el significado que tiene allí la palabra semana. Sucede que, a diferencia de nuestros días, en que semana solamente se usa para nombrar un lapso de 7 días, en la época de Moisés y los profetas, esta se utilizaba también por nombrar un lapso de 7 años. Así, por ejemplo, tenemos que después de que Jacob fue engañado cuando se le dio por mujer a Lea en lugar de a Raquel, Labán le propuso que trabajara otra semana para darle también a Raquel, diciendo: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. Génesis 29, 27. Asimismo, en el propio libro de Daniel, cuando justo en el capítulo siguiente habla de semanas, se aclara que se trata de semanas de días.
No comí alimentos exquisitos, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Daniel 10:3. No habría necesidad de hacer tal aclaración si ya en lo precedente estaba hablando también de semanas de días. Por tanto, es claro que la profecía de Daniel se refiere a semanas de años. Establecido esto, nos encontramos con que en este importantísimo pasaje, Dios le está revelando al profeta que el pueblo judío pasaría por 3 periodos. El primero sería de 7 semanas, o sea, 49 años, durante el cual se volverían a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. El segundo periodo sería de 62 semanas, o sea, 434 años, que sumado con el primer periodo nos da 483 años. Luego de eso, llegará el tercer periodo, en el que vendría el Mesías y se le quitaría la vida, siendo destruidos luego el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿desde cuándo se comienzan a contar los 483 años? De acuerdo con la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora bien, si revisamos el Antiguo Testamento, Esdras 7, 11 al 26, encontramos que esto se dio con el decreto del rey Artajerjes en torno al 457 a.C. Si a partir de allí sumamos los 483 años, teniendo presente que no existe el año cero, llegamos al año 27 después de Cristo, es decir, al inicio del ministerio público de Jesús. En efecto, Jesús era como de 30 años cuando inició su ministerio, Lucas 3:23, y todo apunta a que su nacimiento fue en torno al 3 a.C. Las fechas más probables discutidas por los historiadores apuntan allí, a un año más o un año menos. Esto es bastante impresionante, pues la profecía nos dice que después de ese periodo le quitarán la vida al Mesías ungido, y así fue. Jesús fue crucificado luego de 3 años de inicio de su ministerio. Bueno, vemos si seguimos hablando, pero no da, porque, puedo seguir hablando, pero ya queda como claro. Después hay otras hipótesis, otras cosas que las objeciones de las otras personas, y sigue hablando como si la orden se fuera a dar antes o después. Lo mismo sería hacia Jesucristo, porque no hubo otra persona que se le llamara Mesías, y que tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el templo y Jerusalén se destruyó después, después del Mesías, y ya está destruido. Fue en el 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo y Jerusalén. Ya no puede venir otro Mesías. Bueno, vimos que el Mesías es Jesucristo, ¿o no? Pudimos comprobar que la religión verdadera tiene que ser monoteísta. Es la judía. ¿Por qué? ¿Por qué la judía? Vamos a ver por qué la judía. No es la judía la religión verdadera, sino que fue la religión verdadera, que fue donde Dios, el único Dios verdadero, selló con Abraham. Bueno, antes del judaísmo existían religiones, muy pocas veces monoteístas, fueron monoteístas algunas veces, pero la mayoría eran politeístas, que tenían ídolos. Abraham vivía en ese entorno. Si quieren leer el Génesis, capítulo 2 en adelante, van a ver cuando el Señor lo llama Abraham. Bueno, y el Señor dice que haré de ti hijos, te haré descendencia como las estrellas. Le hizo mirar las estrellas y les dijo, ¿puedes contar las estrellas? Bueno, así serán tus hijos. Y ahí nace el judaísmo, en Abraham. ¿Cómo puede ser que, hablando del judaísmo, que, era la religión, por así decirlo, como perfecta? ¿Por qué? Porque las demás religiones eran abominables, tenían ídolos, pero aparte de eso, más que los ídolos, hacían cosas tremendas, pero tremendas. Hacían millones de abortos innecesarios, y tampoco se tiene que hacer el aborto, repito. Hacían un montón de cosas tremendas, como orgías, un montón de cosas tremendas. Mataban a los niños, a sus hijos los pasaban por fuego. Y también los paganos hacían sacrificios a Dios, a sus dioses, matando humanos, matando niños.
Esto es impresionante. Bueno, y Jesús, o sea, Dios, porque también estaba Jesús en aquel tiempo, nada más que no había sido revelado, pero era Dios Jesús. Como estábamos hablando de la Santísima Trinidad hace un rato. Bueno, y el Señor le dice a Abraham, a Moisés, o sea, primero estaba Abraham, después tuvo a Isaac y después a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que esos fueron las tribus de Israel, ¿no? Jacob se viene a llamar Israel. Bueno, Israel ya es un pueblo. Israel se va a Egipto. Allí en Egipto, bueno, saben la historia de Moisés, que tuvieron como 400 años allí, pero cuando vino Moisés, como que Dios lo llama y dice en la zarza, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y bueno, los hizo salir de Egipto. Y el Señor quiere darnos a conocer que Él es el Dios verdadero a través de las pruebas. Cómo se abrió el mar rojo, cómo pasaron en Egipto las 10 plagas. También el maná, cuando caía del cielo, el maná. Y Jesús viene como Mesías de ese pueblo. Pero antes, en Moisés, Dios le había dado las leyes. Y esas leyes, hay justicia. Lo que en los demás pueblos no había tanta justicia. Bueno, acá se puede ver que la religión, primero la religión judía era el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, pero el Señor, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, si leen el libro de Oseas, de que ya no llamaré más pueblo, el Señor dice, llamaré a mi pueblo al que no era mi pueblo. Bueno, y ahí después nace, cuando Jesús viene, nace la Iglesia Católica. Y ahora quiero, en esto, la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica y no las evangélicas, los testigos de Jehová, protestantes, etcétera? La Iglesia Católica es la única iglesia que fue fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la que más años tiene. Otra característica es porque en el año 110 aproximadamente, después de Cristo, San Ignacio de Antioquía llama por primera vez a la Iglesia Católica, o sea, universal. Y allí nace la Iglesia Católica. Los protestantes de hoy en día son del año de Martín Lutero, o sea, en el año 1500 y pico, ahí nacen los protestantes. Bueno, hermanos y hermanas, con esto pudimos ver algo lindo, algo bueno, como que nos va orientando hacia cuál es el camino hacia Dios, que es Jesucristo. Lo hemos visto, de que una religión tiene que ser la monoteísta, la religión monoteísta que ha pasado muchísimos años y que es la verdadera, que fue la verdadera, que fue la que tenía que estar el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios era Israel. Y los judíos se van a convertir a Jesús en los últimos tiempos, antes de que venga Cristo, los judíos se van a convertir al Señor y siguen siendo su pueblo. Bueno, vemos que la religión tiene que ser monoteísta, porque politeísta no puede ser, porque tiene que haber un solo Dios, no varios dioses. Vemos que esa religión monoteísta tiene que ser trinitaria, pero ojo, que el judaísmo no sea trinitario no significa que fue malo. No, el judaísmo, si ustedes ven desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue evolucionando, como que Dios nos dio a conocer más cosas, desde el Génesis al Apocalipsis. Y bueno, y ahí va evolucionando la historia, va evolucionando el pueblo. Primero creían algo, después fueron viéndolo como de otra forma, que Jesús quería decir de otra cosa, o sea, Dios, perdón. Y bueno, y así. Y bueno, y en la religión judía, las profecías se dan exactamente a Jesucristo. ¿Y cómo va a ser la religión verdadera? O sea, ¿cómo no va a ser, la religión verdadera, primero el judaísmo? Si Dios daba las profecías, estas se cumplían. En el libro de sabiduría se cumple la profecía a Jesús. En el Daniel, en Isaías, en Daniel justo en el año, o sea, con el tema de los años, y que iba a ser destruida Israel, que iba a ser destruida el templo, y justo en los años, o sea, daba las semanas en años,
y justo el tiempo. Y bueno, y dan las profecías que Jesús, el Mesías, y Jesús muere crucificado e hizo la Iglesia Católica. Bueno, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pidamos a Dios su Santo Espíritu.